Bueno, nuevamente agradecidos a los compañeros de Flor de Seibo, compañeros y compañeras. Este, para seguir un poquito con esta idea de tratar de evaluar las consecuencias que ha tenido para nuestro país, digamos, la defección, en cierto sentido, de una parte importante de las élites en un proceso virtuoso que nos conduzca hacia una autodeterminación nacional, ¿no? Y cuando hablo de las élites, no solamente hablo de las élites políticas. El problema de este retorno al coloniaje no recae exclusivamente sobre la política, recae sobre una, si quieren llamar, una dirigencia empresaria, si podría llamarse de esta forma. Obviamente, pues, por ciertos sectores de la dirigencia agraria, porque se toma al campo como una unidad y no lo es, lo venden como una unidad y no lo es. Inclusive las dirigencias religiosas y algunas dirigencias gremiales, ¿no? Yo lo llamo el proceso de defección, quizá uno de los más importantes. Y bueno, vamos a seguir un poco con el anterior. En el anterior hicimos un breve análisis, un breve, que después me dijeron que era bastante largo, pero bueno, uno se olvida, pierde el tiempo cuando empieza a hablar. En realidad no pierde el tiempo, pierde la noción del tiempo. Y se nos ocurrió después de ese video hacer una cuestión que fuera como cantar las 40, ¿no? Es decir, que las 40 formas a partir de las cuales la dirigencia, esta vez política, a la que nos vamos a referir, fue defeccionando lentamente, pues un proceso gradual. En esto no caben las generalizaciones, porque hubo muchos conatos de resistencia ante estos. Yo quiero recordar, desde Abdala, para poner un nombre de un gran dirigente sindical, hasta muchos dirigentes políticos de base que han resistido y siguen resistiendo aún. Y en ese sentido, hoy voy a empezar por las 10. Les voy a cantar las 10 y después veremos si les cantamos las 20, las 30 y las 40. Bueno, la primera caracterización que uno puede hacer que, digamos, a partir de la recuperación de las instituciones democráticas y del gobierno, no del poder, no confundamos gobierno y poder, gran parte de la dirigencia política se fue acomodando a lo que nosotros llamamos el pragmatismo posibilista, que es básicamente una defección, ¿no? En el peronismo aprendimos que esto de cabalgar la historia, es decir, que la historia transita y el rol de los conductores y conductores en la política es cabalgarlo. Pero cabalgar, la historia no significa acoplarse amigablemente a una serie de presupuestos, y digo de presupuestos, que se instalan como irreversibles, pero que en realidad constituyen elementos que neutralizan la capacidad transformadora. Yo me acuerdo, por ejemplo, en la década de los 90, donde en un discurso político no enunciar la palabra globalización y justificar para la idea de la globalización las acciones tendientes a enajenar todos los recursos naturales y esta cuestión de entregar gran parte del patrimonio nacional porque era una cuestión global, que era irreversible, una especie de fujillamismo vernáculo, que a mí me parecía ya en tiempos bastante vergonzoso, porque es ahistórico, era histórico. Nosotros sabemos perfectamente que todo pensamiento surge siendo situado y se expande. El pensamiento burgués empieza siendo situado y se expande. Y lógicamente ese pensamiento busca alianzas o convicciones a través de una integración de ciertos presupuestos que atrás de falsos universales esconde
digamos, o por lo menos obtura la posibilidad de, como decía Jauretche, generar un propio sentido común, porque el verdadero sentido común en la política es determinar cuáles son nuestros verdaderos intereses. Por lo tanto, el pragmatismo posibilista, que es básicamente uno de los principios a partir de los cuales funciona actualmente gran parte del sector político, y no quiero generalizar porque no es todo el sector político, sino una parte muy importante, no solamente no es revolucionario, sino es absolutamente contrarrevolucionario, pero además es ahistórico, porque los pueblos luchan por ser, y el ser, en materia comunitaria o colectiva, es la autodeterminación primero, que es la decisión de ser libres, y luego la autorrealización, ¿no? Bueno, obviamente el pragmatismo posibilista neutraliza esas dos posibilidades, creando una especie de resignación a una suerte de corrientes históricas que después van desapareciendo y todas esas palabras se quedan en el viento. Yo me acuerdo que cuando en algún momento, en los años 90, le propuse a un importante dirigente político retomar aquellas ideas que nosotros habíamos aprendido en nuestros primeros años de universidad, él me decía, no, eso ya está, ya pasó, ¿no? Ese ya pasó es porque ese dirigente había abandonado esa historicidad propia de nuestro movimiento y se había incorporado a la falsa idea del progreso indefinido, si querés llamarlo, ¿no? Después nosotros sabíamos que ese mismo dirigente visitaba el British Council con asiduidad y recomendaba a algunos de los integrantes de su partido, su movimiento, a realizar esos cursos que, entre otras cosas, tenían como premio algún viajecito a la metrópoli. Con lo cual, este es el primer punto. Pragmatismo posibilista. No es cabalgar la historia, como enseñaba el primer peronismo, porque se cabalga desde la propia identidad, sino acoplarse amigablemente a presupuestos que aparecen como naturalizados, pero que no son necesariamente naturales. El segundo punto, la segunda de las 40 que estamos cantando, es la negación de la colonialidad. Obviamente, también es una aberración desde el punto de vista intelectual. En primer lugar, porque el hecho colonial, el hecho de las asimetrías, caracterizan la historia de la humanidad desde que tenemos memoria, y hubo asimetrías en América, hubo asimetrías en Europa, hubo asimetrías, es decir, la historia de la humanidad puede de alguna manera describirse como historia de las asimetrías, y dentro de las asimetrías la colonialidad aparece como la tentativa de quien tiene más poder de influir sobre las decisiones y el destino de los otros. Negar la colonialidad no solamente es negar además la existencia de mecanismos sutiles y de lo que se llama coloniaje cultural, también descrito por nuestros pensadores, no solamente por Jauretche, sino por Manuel Ortiz Pereira y por otros escritores latinoamericanos, inclusive autores ingleses que han reconocido la existencia de estas prácticas o de estos dispositivos sutiles para la conquista de las conciencias. Como enseña Ana Jaramillo, antes de meterte en la mano en el bolsillo, te la meten en la conciencia, en la cabeza. Entonces, esta negación de la colonialidad por parte de la dirigencia política es muy grave porque es negar la realidad, implica un estado de alienación. Yo creo que un dirigente político, sobre todo de los movimientos nacionales y populares, que niega la colonialidad o las formas en las que ha asumido la colonialidad o el coloniaje, como nos gusta llamarlo a nosotros, en estos momentos, y hace 10 años y hace 20 años, esto viene sucediendo desde hace años, es una persona que está en estado de alienación o que de alguna manera sus intereses no están anudados a esos intereses comunes de la comunidad, sino más bien a sus intereses de crecimiento individual. Por lo tanto, tanto el pragmatismo posibilista como
la negación de la colonialidad son principios eminentemente emanados de una adopción acrítica del individualismo filosófico, y en realidad esas negaciones les posibilitan un crecimiento en el marco de una dinámica política donde lo importante para ellos es ir creciendo. Y por eso cada vez vemos más que se repiten los nombres y que giran, inclusive, que cuando pierden espacio en algún partido político se cambian sin ningún tipo de vergüenza, pasan de reivindicar una cuestión nacional y popular a hacerse liberales o pasar de la izquierda a la derecha con la naturalidad. Yo diría como se cambian de calzón, por ahí ni lo hacen tampoco. No. Pero me parece que ese es otro tema que tenemos que analizar con mucha profundidad y inclusive con mucho afecto, porque hay alguna gente, algunos pocos dirigentes, que a esto lo hacen quizás engañados o con alguna cuestión de ingenuidad. Es muy difícil que una persona ingenua llegue a un lugar importante, pero cada tanto, ¿viste?, se dan esas casualidades. El tercer punto es la oligarquización que se da dentro del marco de los partidos políticos y básicamente también dentro del movimiento, ¿no? Creando una especie de elitismo que va eliminando básicamente los principios básicos de la legitimidad y que va construyendo alternativas electorales a partir de acuerdos superestructurales, ¿no? Con listas que están constituidas obviamente por sistemas que ya ni siquiera parten de la confianza política, sino ya se orientan más bien hacia lo familiar, o yo diría hacia la familia extendida, como dirían los guaraníes, ¿no? Porque a veces no solamente son familiares directos, sino indirectos con los cuales les une alguna relación. Y eso, aunque parezca, algunos lo justifican y dicen, esta es la nueva forma de hacer política, ¿no? Ya esta cuestión de la legitimación popular, etcétera, es una cosa que quedó en la antigüedad. Bueno, es medio ridículo eso porque, digamos, no hay posibilidad de establecer un sistema de legitimidad sin una base de apoyo, y todavía no ha sido inventada otra base de apoyo que sea el pueblo o la comunidad intentando organizarse para vivir como se desea vivir, ¿no? Entonces ese tercer punto de las 40 sería la oligarquización de la política. Porque uno podría decir es un elitismo posibilista, pero ya tarde o temprano termina siendo una especie de oligarquía, ¿no? En términos casi, te diría, en el peor sentido de los aspectos del concepto, digamos, acuñado por Aristóteles, ¿no? Y por lo tanto un nivel de lejanía, no solamente de lejanía de la gente, sino de lejanía discursiva. Entonces los escucha decir unas barbaridades, y lo dicen con mucha naturalidad, ¿no? Es decir, porque naturalizan el hecho de que son parte de una élite y que no tienen demasiada responsabilidad con las bases a las cuales se dirigen. Y vuelvo a hablar de las excepciones porque conozco muchos militantes políticos de base que no han podido, no han querido despegarse de sus relaciones de proximidad, que son las que te dan la legitimidad. La legitimidad en aquellos países que aspiramos a liberarnos es básicamente una construcción que se da a través de la proximidad. Cuanto más te separás de esa proximidad, menos legitimidad real tenés. Y entonces se habla de que tal persona va a bajar al barrio, como si bajaran al barrio. Inclusive hay una cuestión discursiva que tiene que ver con la forma en que se nominan las acciones. De esto nos vamos a ocupar porque eso creo que es posteriormente. Y utilizan simplemente esas fotografías estertorias para mostrar que estuvieron en algún barrio, tocaron a alguna persona, pero en realidad
la proximidad, que es la base de la comunidad, porque las relaciones de comunidad son la base de la proximidad, son también la base fundamental de la conducción política, que es la proximidad. No hay conducción política sin proximidad. Quien no practica diariamente, quien no ejerce realmente y diariamente relaciones de proximidad, no es conducción. No sé qué nombre ponerle. Obviamente también está la cuestión del menoscabo hacia la dirigencia de base intermedia, digamos, ¿no? Diciéndote, no, bueno, no tenés que tomar mi ejemplo, mira yo cómo llegué sin necesidad de todo este trabajo que vos estás haciendo, ¿no? Esa idea o ese discurso que además implica la existencia de una técnica específica que es potenciar los mecanismos de autodenigratorios que todos tenemos y que se ejerce muchas veces el poder y que te dice, mirá que vivo soy yo donde llegué y vos que seguís atado a tu núcleo de base, que seguís comprometido con los lazos de tus bases, sos medio tonto y seguís viviendo en la misma casa, etc. ¿No? Esa cuestión que yo diría que es el cuarto punto, que es el menoscabo, digamos, a quienes ejercen legítimamente las conducciones de base por relaciones de proximidad, es algo que está muy presente. Y se revisa desde diferentes formas. Por ejemplo, un día te eleva ese mismo supuesto dirigente, te eleva hacia la cumbre, el mejor, y otro día no te saluda. Es decir, va jugando, digamos, con esa relación que uno va creando, entre comillas, con aquel dirigente que está, por algunas circunstancias temporales, encumbrado. Otro punto espantoso es la contractualización de la militancia, porque la contractualización de la militancia lo que anula es la libertad. Es decir, quien se encuentra muchas veces con... No está mal que militantes accedan a los puestos del Estado, no me estoy refiriendo a eso está bien. Cuando un partido político gana, sea quien sea, tiene el derecho de ubicar parte de sus cuadros para llevar adelante sus políticas. Pero cuando hablo de la contractualización hablo del disciplinamiento. Es decir, tomá este contratito y callate la boca. Es decir, cuando la contractualización se ejerce no como forma de constitución de los cuadros de gobiernos persuadidos y convencidos de las transformaciones, sino como una forma o de bolsa de trabajo o de disciplinamiento. Tomá, te pago el contrato y cállate la boca, ¿no? Ese es un punto muy interesante, que también, por suerte, todas estas cuestiones que yo estoy enunciando están siendo objeto de investigaciones sobre los jóvenes, porque obviamente consultan y además se preguntan, ¿no? Sobre dónde quedó, por ejemplo, la idea de la coherencia política, en qué parte del campo del mundo se ubica la coherencia política. Otro punto que sería el sexto, le voy a cantar la sexta, es las cajas políticas. Las cajas políticas han sido, lamentablemente, algo que empezó a verse tenuamente al principio de la recuperación de la democracia, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, pero que después se fue reproduciendo. No fue un invento del peronismo en especial, sino más bien yo creo que de algún sector del radicalismo que empezó a visualizar que había que constituir en cada sector del Estado una caja recaudadora para, entre comillas, financiar la política. La discusión del financiamiento de la política, los países periféricos o los países dependientes las podríamos plantear, es una discusión muy interesante. Ahora, realmente, digamos, centralizar la función de obtención de recursos de los movimientos de liberación en cajas estatales a costas de sobreprecios o de comisiones es una vergüenza tremenda, porque cada sobreprecio es un litro menos o un kilo menos de carne, un litro menos de leche que toman nuestros hijos y nuestros nietos, ¿no?
estamos condenando a generaciones, es una vergüenza. Realmente, y aparte además cuando ese sistema de cajas políticas se reprodujo a un nivel estratosférico, ya para llamarlo, para ponerle un nombre, eso nos tendría que dar vergüenza, ¿no? O sea, el 40% de la pobreza no solo puede ser atribuida a la cuestión de la neocolonialidad, puede ser atribuida a través de la ineficacia, puede ser atribuida a muchas cosas, entre ellos, digamos, a la exacción de fondos del Estado para supuestamente financiar la campaña, porque a veces terminan siendo parte de las fortunas de algunos dirigentes. No hay posibilidades revolucionarias, ningún país puede construir un proceso independiente, digamos, bajo esa no ética, bajo la no ética. Es decir, si me hablan de la idea de una ética revolucionaria, que no significa ni una ética ingenua, ni una ética tonta, sino una ética que te permite dar la cara y decir yo soy parte de aquí y sigo siendo parte de esto, de donde salí, ¿no? No termino encerrado en un barrio privado, que yo no critico a quienes van, al contrario, quienes quieren vivir así, pero digo, me voy escondiendo cada vez más de mis lazos de cercanía y de proximidad. Otra cuestión que implicaría casi como dos elementos importantes es además, incluiría, lo voy a separar y voy a poner primero el abandono de la relación entre las ideas y la filosofía y la acción política. Es decir, si hay algo, y esto va dirigido mucho a los peronistas, el primer peronismo, digamos, y esto lo hemos estudiado plenamente, se nutre de una filosofía que se va construyendo antes de la existencia del peronismo como fenómeno, ¿no? Por eso siempre digo, Perón no inventó el peronismo inventó Perón. La filosofía peronista es un proceso epistemológico que de alguna manera precede a la existencia de Perón como conductor político, ¿no? Y además, y Perón, que entiende esto, no solamente dice esto, sino hay filosofía, hay política y hay doctrina. Y eso es importante. Y la doctrina, como decíamos nosotros, no es un librito, digamos, que uno tiene que ir, digamos, sino simplemente es la enunciación de los objetivos estratégicos. Y para los que vivimos en un país con el nivel de colonialidad actual, las tres banderas del justicialismo, justa y libre soberana, están más actuales que nunca. ¿Quién puede negar que eso no es futuro, que es pasado? O sea, que como me decía ese dirigente político en los 90, esas banderas son parte del pasado. O sea, ¿cuáles son las banderas del futuro? La injusticia, la dependencia, o la no soberanía. ¿Esas son las banderas del futuro? No. Las banderas del futuro de cualquier país pasan porque, como decía Scalabrini, nos dejen vivir como queremos vivir, como deseamos vivir. Y obviamente en esto incluyo claramente, y esto además se explica claramente, con el menosprecio que ha tenido gran parte de la dirigencia política con la cuestión Malvinas, con la heroicidad de nuestros héroes, más allá de la dictadura genocida. Esto es una cuestión de que nos remite a realizar un análisis histórico de las relaciones bilaterales entre Argentina y Gran Bretaña. Yo les recuerdo que Inglaterra definía el Atlántico Sur dentro de sus intereses estratégicos. Ya en los años 1770 y pico comienza a ejercerlos a partir de las distintas intervenciones, 12 intervenciones sobre la región, 12 intervenciones, de las cuales las más conocidas son las dos invasiones inglesas, la guerra del Paraná, la ocupación de Malvinas, pero también las intervenciones financieras, porque empieza
también con una nueva forma de colonialidad que financiera, a través primero del empréstito Varian Brothers, después de la asociación de algunos sectores de las oligarquías comerciales o financieras, a partir, por ejemplo, de la asociación minera que tienen con Rivadavia, para quitar Famatina, o a través de otras asociaciones un poquito más sutiles, y obviamente de los empréstitos, del cual el Baring Brothers y el Pacto Rocard-Roussillon son claro ejemplo de que nuestra relación asimétrica con Gran Bretaña no es algo que formó parte del pasado, sino que forma parte del presente y además del futuro. Y esto, míranlo bien, el Brexit actual, este famoso Brexit, con la incorporación ya más formal de los Estados Unidos y el establecimiento de Australia como punta de bloqueo al proyecto chino de la seda, incluye claramente los intereses estratégicos reforzados sobre Atlántico Sur, que involucran Malvinas, el territorio marítimo, islas adyacentes y Antártida. Los aviso porque después, dentro de 10 años, los que siguen negando, cuando las cosas sucedan, van a inventar alguna cosa para decir, no, bueno, esto es de ahora, no. Esto se está regestando, se está regenerando de una manera y obviamente la negación de la heroicidad, la conducta que la dirigencia ha tenido respecto de los veteranos de guerra, la desmalvinización ha sido parte del discurso político durante muchos años y aún lo sigue siendo. Político intelectual, porque dentro de esas élites de las que yo hablé, un punto aparte, que está dentro de las 40 cosas, tiene que ver con lo que denominamos el sector intelectual, bueno, la inteligencia, diría Jauretche, ¿no? Y eso se puede observar a través de cómo tratan inclusive la colonialidad, como una especie de fenómeno intangible. Es decir, la colonialidad tiene un aspecto tangible y un aspecto intangible. El tangible es cuando un Estado avanza directamente sobre otro, quita, ocupa, etc. Pero el que más importante es el intangible. Entonces, cualquier desarrollo histórico de la colonialidad, cualquier análisis histórico de la colonialidad, no puede negar la tangibilidad, pero tampoco puede negar la intangibilidad. Y la intangibilidad implica sistemas de complicidad. Y la complicidad implica nombres y apellidos. La gente se lo llama. Ellos. Nosotros los llamaríamos lacayos o lacayas, porque hoy también lacayas. Esto no admite división en género. Otra cuestión que les canto, que sería la novena o la octava de las 40, es la censura ostensible sobre el pensamiento y el legado de quien fuera 3 veces presidente de los argentinos, pero que además fue uno de los grandes estadistas, pero sobre todo además uno de los grandes, pensadores de la realidad y conocedores sobre todo de la realidad argentina y latinoamericana, que fue Perón. O sea, a mí me ha tocado no hace mucho tiempo ir a dar, y también a otro colega, ir a dar una charla a instancias importantes de lo que se conoce ahora como el Partido Justicialista o algo así, y enunció 3 o 4 cuestiones que deberían ser conocidas por cualquier dirigente o militante, no tenían ni idea. Y hay un vaciamiento que es un vaciamiento desde el punto de vista ideológico y filosófico. No para atarse melancólicamente a las escrituras de Perón, sino para aprender, porque la historia es aprendizaje. A ver, bueno, este hombre tuvo la posibilidad de manejar, de conducir un aspecto importante, y incluso Evita esto, porque Evita, otra de las cosas que se hace con Evita, es colocarla en un lugar de especie de partener o compañero. Evita fue una conductora, ejerció la conducción. Vamos a hablar de la conducción en un momento, de cuáles son los aspectos centrales en la conducción en Eva Perón, ¿no? Que están olvidadas. La santa, que está bien, eso es una cuestión que el pueblo suele realizar y que tiene que ver con nuestras
sincretismo, con una cuestión muy americana y muy espiritual, pero hay una Evita conductora, hay una Evita que piensa, hay discursos de Evita que son extraordinarios. No sé, no. Cantitos, nada más, cantitos, 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 cantitos y cantitos. El cuarto, el noveno, la novena que voy a cantar ahora, que no es la de Beethoven, sino es la de los aperonovios. ¿Saben cómo Fermín Chávez ya hace 20 años que denunciaba esto, lo llamaba los aperonovios, ¿no? Busquen, hay un articulito por ahí girando en internet sobre qué es un aperonovio. Pero esos, digamos, la responsabilidad de los aperonovios, que son estos dirigentes que dicen pertenecer, inclusive muchos de los recién llegados, que hasta hace varios digamos, no hace más de 15 años decían que el peronismo era algo caduco, fascista y toda esta. Hoy están, digamos, un nivel de integración, te corren, digamos, agarran los ortodoxos, se asustan. Dicen, no, ahora está bien integrar, que se integre, pero la integración en el peronismo se integra desde la identidad, no se integra desde la nominalidad. Hay que integrarse desde la convicción. Es decir, el peronismo, si quiere sobrevivir, o lo que conocimos con el peronismo, porque ya no sé prácticamente de qué estamos hablando en algún punto, es esencialmente una propuesta de paradigma civilizacional y de una filosofía de vida, pero sobre todo de conducta política, de construcción política y de idea de construcción política de la cual se desconoce. Muchos, inclusive algunos, vienen o del liberalismo, ¿no? Me acuerdo de la época de Cavallo y todos los que rondeaban a Cavallo para ver si agarraban algo, seguramente, pero también, digamos, los de estos estalinistas, ¿no? Que además practican una lógica de opuestos, el peronismo, una dialéctica de opuestos que es ajena al peronismo. El peronismo siempre surgió como un movimiento filosófico nutrido por la lógica de la cooperación, que tiene que ver con la idea comunitaria. Con lo cual también, digamos, hay como una especie de desespiritualización, no en términos religiosos, esta sería la novena, de la política o de lo político dentro de los movimientos nacionales, desespiritualización que, digamos, elimina la idea de trascendencia, de nuestro actuar colectivo trascendencia, y que te centraliza en que el único que trasciende soy yo, si paso de senador a diputado, no trasciende nadie, yo soy el yo sobre nosotros, lo estamos viendo claramente, ¿no? Y si no soy yo, es mi prima, mi tía, mi novia, mi amante, o viceversa, una vergüenza. Y esas cuestiones que a veces forman parte de la realidad y que en parte podría convivirse con algo de eso, porque uno no está tratando de aspirar a una realidad perfecta, sino simplemente a una realidad posible, como decíamos ayer, como enseñaba Cirigliano, ¿no? A quien no conoce nadie, fue uno de los grandes pedagogos del peronismo, a una utopía que es una utopía posible, ¿no? Y la desespiritualización también implica un metamensaje muy feo, que es una inducción a los militantes a abandonar la dimensión sacrificial de la política, ¿no? Y la dimensión trascendente. No hay trascendencia. Nada trasciende a mi cargo. No hay país, no hay autonomía, no hay liberación. No. Y obviamente una de las últimas que podríamos enunciar, de las 40, que estas son las primeras 10 que les cantamos, que es la exposición banal de los privilegios de una administración también banal del Estado, y obviamente la exposición de fortunas también mal habidas, ¿no?
que causa vergüenza, ¿no? El otro día me contaban que, por ejemplo, para una cuestión muy pequeña, pero que representa, un pequeño botón puede representar el traje. Hubo un homenaje a un gran músico, Charly García, hubo chicos que estuvieron haciendo cola durante largos días para tratar de obtener un espacio a ese homenaje, que creo que lo iba a hacer. Y resulta que obviamente hicieron la cola y en un momento le dijeron ya no hay más, ¿no? Entonces se quedaron muy tristes, aunque se quedaron afuera esperando. Yo conozco que estuvieron casi 2 días escapando las cosas que hacen los chicos. Ahora, cuando después salieron las imágenes por televisión, se veía a dirigentes políticos o funcionarios bailando en primera fila, digamos, manifestando el privilegio, porque ellos tenían derecho a estar en primera fila en el homenaje a García, que es un personaje popular o popular importante. Es medio como bochornoso, ¿no? Medio para... Ahora, todas estas reflexiones que uno hace, las hace con cariño, no las hace para ponerse en un lugar de fiscal. Nosotros no pretendemos colocarnos en un fiscal de nadie, sino darles elementos a los compañeros y compañeras para que analicen y para que se den cuenta cuando esto está pasando, y en todo caso le dicen a algún dirigente que intenta incorporarse en este amigable mundo de la plutocracia. Se llamaba, esto tenía un nombre antes, no sé cómo se llama ahora, que su obligación principal está con la comunidad a la que se debe, ¿no? Y lo hace y luego sabiendo también que esto me gana enemigos, lógicamente, porque, digamos, lo decía Jauretche ya en su momento, yo denuncio estas cosas en un campo como la política, donde supuestamente es ganar amigos, ¿no? El objetivo. Uno lo hace cariñosamente. Yo he tenido la suerte de conocer dirigentes extraordinarios de un nivel de integridad fenomenal. He también visto como gran parte de esos dirigentes ya fueran del campo del pensamiento, del campo de la acción política, han sido denigrados y apartados. Y también conozco algunos que han optado por subsistir a partir de un acoplamiento amigable con todos estos fenómenos, algunos de los cuales son despreciables, y bueno, intentan sobrevivir, ¿no? Uno tampoco podría juzgarlos. Yo no los juzgo, no los condeno, no sé quién, pero lo que digo que este sistema de disvalores es absolutamente contrario y disfuncional a la posibilidad de esa liberación que dicen enunciar. La recurrencia, cuanto menos a 3 de estas primeras 40, constituye lisa y llanamente un abandono a los objetivos estratégicos. Y eso de que, bueno, hay que sacar recursos porque hay que tener los recursos. Mira, hubo exitosas revoluciones, algunas violentas y otras en paz. El peronismo tiene un etos pacífico, por eso cuando este señor, un tal Laclau, que había militado acá en la Izquierda Nacional y después terminológicamente viviendo en Inglaterra, como corresponde, hablaba de la necesidad de la vuelta a la dialéctica de opuestos, yo me agarraba la cabeza y decía, no sé, gran parte del peronismo se sacrificó para que esa dialéctica de opuestos no impidiera la coexistencia de un proyecto de liberación. Así que me da la impresión de que tenemos, bueno, sobre todo ustedes que son más jóvenes, uno ya está en su proceso de retiro, pero estas enseñanzas por ahí, o estas, no las colocaría en el campo de las enseñanzas, estas observaciones críticas, no voy a poner así en académico, ¿no? Observaciones críticas, que uno las sufro, que uno tiene hijos y tiene nietos y va a tener nietos, todavía no es mi caso, y no le gustaría que ellos sigan contemplando un proceso que uno puede decir que es decadente, ¿no? Es decadente.
estas 40 que les vamos a ir cantando un poquito son la base, el estatuto politológico de la decadencia, ¿no? Así que bueno, muchísimas gracias por la paciencia a los compañeros de Flor de Seibo. Ya estaríamos confirmados en un encuentro pronto. Así que muchísimas gracias. Y espero que algunos no se ofendan. Yo creo que algunos o algunas que escuchen esto se conmuevan un poco. Y si no se conmueven, salgan un poquito a la calle cuando vean aquí a los chicos comiendo de los tachos de basura, se conmuevan y se dan cuenta que hasta qué punto uno puede contribuir a que eso se agrave, ¿no? Así que bueno, chao, nos vemos pronto. Mucha suerte y con esperanza, porque ojo, esta digamos, cuestión analítica que hace uno no lo hace para decir está todo mal, clavémonos los cuchillos, sino obviamente para, como es todo ejercicio de la polémica, del arte de la polémica, para despertar conciencias dichas de una persona que es un esperanzado, amo mi país, quiero terminar mis días aquí y tengo mucha esperanza. Y yo sé que mis hijas o nietos van a ver una Argentina libre y soberana, es algo que se va a cumplir. Todos luchamos, es la pulsión por el ser. Pero es evidente que hay cuestiones que tiran para abajo o nos siguen pegando abajo, como decía García en una de sus canciones más conocidas. Bueno, muchísimas gracias, Flores de Seibo. Y bueno, creo que la seccional mate, va a ser una seccional mate cocido, la primera en la que vamos a hacer esta primera jornada de reflexión. Muchísimas gracias.